Si solamente depende de una decisión tuya, toda la inversión que he hecho no tiene sentido, ¿no? La comunicación, en verdad, hay una especie de idea que se ha normalizado de que cuando uno sale de comunicaciones, el comunicador siente que sale a ser audiovisual o periodista, que sale a ser publicista y de alguna otra manera, frente a otras carreras que en el papel podrían parecer más consistentes. Y si te ponen un micro y eres bueno comunicando, ya te vuelves un comunicador por naturaleza. Puede ser corporativo, puede ser de un sindicato, puede ser de una ONG, la iglesia. Es el actor social de mayor antigüedad que usa la comunicación para manipulación de masa. Pero es curioso ese punto de vista que creo que en algún momento criticábamos que la televisión masiva nos volvía la caja boba y hemos criticado mucho de que la televisión atontaba a la gente. El problema es que hay modelos donde tú haces una especie de escape a la demanda social que te permita la integración social de una nación. Acá en el Perú deberíamos tener medios públicos que permitan no solamente transmitir la comunicación de Lima, que ha sido centralista siempre hacia las regiones, sino la comunicación de cada una de las regiones hacia Lima y de cada una de las regiones hacia otras regiones. Arrancamos un capítulo más de nuestro querido podcast Fuera de la Caja, siempre con las voces autorizadas, con gente que nos tiene que contar cosas impresionantes sobre lo que hace en el mundo peruanos de éxito, como decimos. Y bueno, ahora semana movida. Luis, ¿cómo estás? Bien, aquí con todo consternado, ¿no? Entre comillas. No sabemos qué viene ni a dónde vamos, pero de que tenemos que hacer algo, de nuestro granito de arena, tenemos que hacer algo. Nos fuimos de un podcast a otro y ya teníamos nuevo presidente, Sí, hay bueno, muertos en la marcha. Ya estamos acostumbrados. Bueno, las marchas siempre, si son violentas, van a tener resultados, ¿no? Yo creo que ahí no hay un solo culpable, creo que hay ambos lados. Eso nos obliga a hablar un poco de la coyuntura, Luis, el día de hoy. Sí, obviamente aquí y tenemos que buscar uno de los mejores, ¿no? Claro. Un interpretador de las noticias para que no hayan fake news ni Y aparte que ahí se vienen cosas. Estamos y no piloteando. hablar sin saber tonterías tampoco, ¿no? Así que nos encarrile. ¿Qué tal la semana? La semana de los negocios. ¿Cómo va todo? Bien, mejorando, sí, la verdad, poco a poco. Felizmente los negocios son todavía ajenos a la política en cierto modo. Tenemos cierta independencia, pero sí he notado que cada que hay un paro o algo, carajo, cómo le gusta a la gente huevear, hermano. Qué bestia. Yo Sí. como dueño La odio excusa, los ¿no? La excusa feriados, perfecta. odio los paros. O sea, yo quiero trabajar, soy feliz trabajando. Bueno, Luis, te cuento, el día de hoy tenemos a un invitado de lujo, como siempre, nuestros invitados bien escogidos, buscando que sean lo mejor posible y que nos puedan dar contenido de valor. Y esto también, como lo estaba anunciando, es un piloto de algo nuevo, ya les iremos contando. Así que el día de hoy vamos a tener a un especialista en todo lo que es comunicación corporativa. Hoy día nos acompaña Rubén Cano, que es consultor en todo lo que es comunicación estratégica, ha sido asesor de grandes líderes, más de 25 años de experiencia, ha trabajado con marcas, instituciones y bueno, ayudándolos en todos los momentos de alta complejibilidad comunicacional, que ese es un poco su fuerte, pero también vamos a hablar hoy día mucho de comunicación política, que es algo en lo que también él está muy especializado. ¿Qué tal, Rubén? Mucho gusto. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar acá con ustedes. Siempre es un placer conversar e intercambiar ideas con gente que está buscando, pues, darle un poco de contenido interesante a la gente, ¿no? Y nada, aquí estamos para hablar de todo. Rubén, ¿cómo llegaste al mundo de la comunicación estratégica? Cuéntanos un poco tu historia. A ver, bueno, la comunicación básicamente es trabajar en narración, ¿no? En contar historias, ¿no? Eso es comunicar. Entonces, si yo me remonto a cuándo empezó, yo debo agradecer la formación en casa. Yo vengo de una familia de padres separados, entonces me crié con mamá. Y ella de una familia de clase media y bueno, antes de que de repente no haya muchos recursos para tener muchos juguetes, lo que habían eran libros, ¿no? Entonces, de hecho, cuando uno... Y además estamos hablando de una época en la que no había tanta oferta pues, de estímulos, entretenimiento, claro. ¿no? Claro. No habían tabletas, no habían No celulares. había ni control remoto. No había ni control remoto, efectivamente, y por favor no ventilen la edad. Pero en verdad vengo de una época en la que, claro, la única diversión era salir. Yo vengo de un barrio de clase media, de Pueblo Libre,
Entonces, El histórico Pueblo Libre. el histórico Pueblo Libre, que es un barrio de clase media tradicional. De hecho, en esa época no es que hubieran tantos recursos, pero habían libros y bueno, frente a las dos únicas opciones de entretenimiento para un muchacho de esa época era o el fútbol, que lo jugaba muy bien ahí en el barrio con amigos jugando campeonatos, y los libros, ¿no?, que estaban en casa. Entonces, y a partir de ahí en el colegio, siempre me gustaron más las letras. Yo estudié en el Claretiano, que es también un colegio de clase media. Claro. De hecho, me gustaban más las letras, imagínense, pero me costaba más, porque me quedaba en cada frase, en cada párrafo, y los números me resultaban mucho más fáciles. Era increíble, ¿no? Pero me gustaban más las letras, me apasionaban más las letras, y a partir de ahí ya fui labrando un camino. Yo termino el colegio, y acá una anécdota particular. Yo postulo primero a la Marina. Yo estuve en quinto de media en la prenaval, porque claro, la lógica era, mira, con pocos recursos puedes hacer una vida militar y ya, bueno, tú te haces solo ya en la carrera militar. Claro. ¿No? Pero cuando estoy postulando a la naval me exoneré de conocimientos, aptitud académica, el físico, y cuando llego al médico, en el médico me vuelan, pues, ¿no? Y me dicen que tenía columna bífida. Entonces, obviamente, cuando fui al doctor me dijo, eso no es cierto. Pero eso es un mecanismo de descarte, obviamente. Si es que no tienes vara, pues, ¿no? Ah, ok. Ah, sí, pues. Y ese es el primer punto en el que uno descubre cómo es el Perú, ¿me entiendes? La calle, ¿no? La calle, jungla del amiguismo. Descubres cómo funcionan las cosas en este país. Y digamos que ahí, es más, la anécdota dice que cuando pasa eso, con mi mamá, que es más brava, que fuimos donde el director de la escuela y le hicimos el lío, pues, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Porque claro, tú ves el cuadro y ves que alguien ha entrado a tu lugar. Claro. Ahí, en silla de ruedas. No, y además, coincidentemente o irónicamente es hijo de contraalmirante. Entonces, bueno. claro. Entonces, cuando hicimos eso, ahí, no solamente en el descarte, sino en cómo lo iba a manejar el director de la escuela. Mira, él nos dice, de tanto bulla que se le estaba haciendo, me dice a mí, ya mira muchacho, a mitad de año yo te voy a entrar, pero ya no me das tanto escándalo. Claro. ¿No? Y claro, después de toda la inversión que se había hecho en la prenaval y todo, me decepcioné el doble, porque dije, bueno, si solamente depende de una decisión tuya, toda la inversión que he hecho no tiene sentido, ¿no? Entonces ya vas descubriendo esas cosas. Entonces ahí es donde, triste por no haber ingresado, voy a extemporáneo de la Católica. Era extemporáneo, o sea, examen externo, y sacó 1100 puntos. Y yo que no me había preparado para la Católica, bueno, no es imposible, porque ingresabas con 1150, o sea, me faltaba poquito. Y a la siguiente ya me preparo bien para la Católica y ingresé puesto 11, que es un puesto interesante para un examen externo en esa época, ¿no? Claro. Y ahí entro a letras y ya entro a comunicaciones. Ahora, la decisión, yo en esa época yo quería estudiar literatura, que era lo más afín a lo que me gustaba. Pero obviamente decía, si estudio literatura, bueno, yo que vengo de una clase media, hasta que tenga ingresos, a menos que sea Vargas Llosa, Hasta que escribas tu bestseller. ¿no? Que es un espermatozoide en el Perú. Exactamente. Entonces, ahí es donde decidí, no, voy al periodismo, que de alguna manera me gusta escribir, me va a ayudar a hacerlo y probablemente me da más opciones de poder ejercer, digamos, una labor profesional, ¿no? Esa es la historia del inicio, digamos. No sé si me extendí mucho, ustedes No, córtenme cuando... No, está perfecto, está perfecto. Yo te quería preguntar a partir de eso, ¿qué es la comunicación corporativa? ¿Qué es la comunicación de las empresas? ¿Cómo se gestionan las crisis? Porque es un tema que tú trabajas bastante. Sí, pero mira. creo que mucha gente no lo tiene claro. Mira, la comunicación, en verdad, hay una especie de idea que se ha normalizado de que cuando uno sale de comunicaciones, el comunicador siente que sale a ser audiovisual, que sale a ser o periodista, que sale a ser publicista, y de alguna otra manera, frente a otras carreras que en el papel podrían parecer más consistentes, ¿no? Imagínate un ingeniero o un doctor, etcétera. Y entonces yo creo que ahí viene una primera deformación de lo que significa hacer comunicación o ser comunicador.
Además, por esta lógica de que tú puedes ser un ingeniero, un doctor, y si te ponen un micro y eres bueno comunicando, ya te vuelves un comunicador por naturaleza. Entonces cualquiera podría ser comunicador. Y en realidad yo ahí sí diferencio lo que es comunicación o el comunicador del comunicólogo, ¿no? O del político y el politólogo, ¿no? Claro. Es decir, el político puede ser una persona que no tenga estudios, Además, no tiene pero que estudios. digamos, ha podido tener la capacidad de manejar a las masas para determinados intereses, ¿no? Eso es básicamente la política. Lo mismo es en la comunicación. Entonces, sí hay un componente de materia de estudio dentro de la comunicación, pero que el comunicador no se ha acostumbrado a hacerlo porque sale y ya tiene que salir o a ser periodista o a ser publicista, pero oye, hay un componente ahí, además que está virgen y que no se ha estudiado. Entonces, yo te lo digo por conocimiento de causa, porque yo acabo de terminar la tesis de la maestría de ciencia política. Estoy por sustentar tesis, me parece que el próximo mes ya me han dado jurado. Y en lo que he estudiado de lleno qué es la comunicación per se. Y la comunicación, en verdad, es una materia holística, integral, que está en todos lados, y que de alguna manera tiene características muy parecidas a la política. Es más, en la tesis estoy yo postulando que la comunicación y la política son lo mismo, ¿no? Entonces, hay un componente de profundidad de análisis, de investigación dentro de la comunicación que los comunicadores lo hemos dejado ahí. Mira, la comunicación se hace en el Perú en 70 años, o sea, desde la primera facultad de periodismo de San Marcos, ¿no? Hasta ahora. Y en 70 años, yo que he estado en el lado de la gobernanza pública dentro de la comunicación, no se ha construido gobernanza de comunicación, imagínate. Claro. No hay nada, no hay ninguna norma. Las normas de publicidad estatal que tenemos, por ejemplo, son de la época del segundo gobierno de Alan, ¿no? Pero ¿no crees que igual ha cambiado el concepto de lo que es comunicación utilizando ahora los medios digitales? Porque, por ejemplo, Luis y yo no somos comunicadores, estamos comunicando, tenemos un nuevo canal de comunicación. Sí, claro. Y así hay un montón de gente que está haciendo comunicaciones, ¿no? Ahora se decía que todo el mundo tiene un móvil, graba y se convierte en una herramienta de comunicación. Sí. ¿Qué diferencia eso específicamente en general a la comunicación como tal? Sí, mira, en verdad la comunicación es una materia en la que lo que tú buscas es el cambio de comportamiento, ¿no? O sea, tú emites un mensaje, es como lo que tú lo puedes resumir de esta manera. Tú tomas Coca-Cola y la publicidad te emite un mensaje para que tomes Pepsi, digamos, ¿no? Es cambio de comportamiento o cambio de paradigma. O sea, ¿tiene que haber una manipulación en la comunicación? En verdad la comunicación nació de la época de la propaganda alemana en la Segunda Guerra. Yo pensé que era trasladar transparentemente un mensaje de un lado a otro interculturalmente, ¿no? En verdad, no, porque no puedes tú, o sea, no podemos ser naif de pretender pensar que la comunicación no se utiliza para un fin corporativo. Puede ser corporativo, puede ser de un sindicato, puede ser de no sé, de una ONG, puede ser de la iglesia. La iglesia es, digamos, es el actor social de mayor antigüedad que usa la comunicación para manipulación de masas. Claro. No estamos hablando de que, imagínate, yo tengo a mi hijo en un colegio católico, yo no soy católico, ¿ya? Y cuando veo las canciones que les ponen para las misas y todo, tú lo decodificas y te das cuenta que hay una especie de línea, un alineamiento de paradigma cultural, y estás hablando del paradigma cultural más poderoso de la historia porque tiene más de 2000 años. O sea, estás hablando de que 2000 años nos han metido en la cabeza un paradigma y prácticamente la gente cree en ese paradigma. Y ahí entras en la dicotomía, existe o no existe Dios, y obviamente la gente, hay mucha parte de la población global que piensa que existe un Dios ahí, y producto de esa permanente comunicación de mensajes que hacen que la gente construya un paradigma en su cabeza. Entonces, como lo es ahora TikTok, ¿no? O Instagram, ¿no? Ahora, yo ahí tengo una teoría interesante también para entrar en materia, que mira, he estudiado hace poco en un curso que he llevado de elecciones 2026, si es que ya vamos entrando en materia, en donde te das cuenta que el 2018, por ejemplo, se limitó la publicidad estatal, ¿no? Para partidos políticos en campaña. Entonces,
Yo, con ese análisis, lo que les decía a los profesores es, ya, pero tú has limitado esto, ¿por qué? Para evitar la introducción de fondos ilícitos de campaña. Ya, pero tú no has controlado los fondos ilícitos porque ahora se van a ir a digital, Claro. ¿no? Ahora, si no has controlado los fondos, ¿qué diferencia está en la comunicación masiva y la comunicación digital? La diferencia es el algoritmo, ¿no? En la comunicación masiva, la comunicación tiende a estandarizar paradigmas, Claro. ¿no? Como la iglesia, ¿no? Si tú tienes un canal de televisión de la iglesia, Es pensando en la todos. gente que piensa distinto en Puno, en Juliaca, en Cusco, en Iquitos, vas a comenzar a generar una tendencia de integración, ¿no? Porque tú les estás Masificas dando- un mensaje. Masificas un mensaje para que la gente se alinee a ese único mensaje. Entonces, ¿eso qué genera? Integración. La tendencia es a integrar, ¿no? Con la comunicación masiva. La comunicación digital tiene la tendencia contraria, porque se basa en el algoritmo. La comunicación digital se basa en construir una sola burbuja en donde el algoritmo te da a ti lo que tú ya piensas, por eso se llama cámara de eco, y simplemente como te da lo que tú piensas, no te permite tener la capacidad de cambiar tu paradigma, Claro. de cambiar si soy de izquierda a derecha, o si soy de socialdemócrata a progresista, o si tomo Coca-Cola me voy a tomar... Claro. Arma tribus. Lo que pasa es que el algoritmo está hecho para construir consumo. Entonces, si tú construyes consumo, lo que han hecho las industrias es, te perfilo ya no a nivel ya de grupos, ¿no? Porque antes te acuerdas que el marketing perfilaba a determinados grupos, ¿no? Claro. Claro, o sea, marketing Comunidades. era impositivo antes. Y ahora No, es pero de alguna manera hemos pasado de lo más masivo, amplio, para estandarizar, a comenzar a generar guetos de consumo, ¿no? Claro. Los mayores de 40 de no sé qué perfil. Pero ahora con el Internet y el algoritmo estás generando consumos de carácter individual. O sea, tú, Sergio, yo, probablemente podamos hasta tener circunstancias parecidas, pero gracias a nuestras particularidades hemos construido un perfil de consumo único. una edición limitada de Una consumo. edición única. Entonces el algoritmo no te va a dar a ti, por más cercano que podamos estar en términos ideológicos o lo que Claro. sea, lo mismo que me va a dar a mí. ¿Eso qué genera? Genera que se polarice, se atomice la comunicación. Y mira, acá ya no es una cuestión de moral o de ética, qué cosa es bueno o qué cosa es malo, ¿no? Yo no entro en esos temas. Yo entro en que el único componente que te puede dar una referencia de si está bien o está mal ese camino que estás tomando como sociedad es la supervivencia propia de la especie. Y si tú sigues atomizando a la sociedad de esa naturaleza, de esa manera, vas a lograr que la especie simplemente... Se frene la continuidad de la especie. O sea, va a terminar la humanidad y estamos yendo hacia eso, me dejo entender. Porque, y con esto cierro, el sentido principal, por ejemplo, de la política o de la comunicación es la cohesión social. La cohesión social es lo único que nos diferencia de una sociedad, un orden social, a una especie de estado de caos, de todos contra Claro, una todos. anarquía. Claro. Ya, entonces, si eso es la cohesión social y tú estás destruyendo la cohesión social, estás involucionando hacia esa anarquía de todos contra todos. ¿Y eso qué quiere decir? El fin de Claro. la sociedad como la conocemos, ¿no? Entonces, Pero es curioso ese punto de vista que tienes, porque creo que en algún momento criticábamos que la televisión masiva nos volvía, como le llamaban, la caja boba, como decía por Sí, ahí claro. Marco Aurelio, ¿no? Entonces, y hemos criticado mucho de que la televisión atontaba a la gente. sí, eso es cierto. Y ahora estamos hablando, claro, pero ahora hablamos de que hay un atontamiento, por llamarle de alguna forma, pero individual. Ya no Exacto. se aplica, ya no todos son ovejitas, sino ahora son ovejas de diferentes colores en cada burbuja, cada una, Claro. navegando en su mundo, pero igual se les vende ese sueño mágico, ¿no? Pero mira, hay modelos interesantes en diferentes países del mundo, ¿no? El problema con el tema de la televisión como caja boba es que hay modelos donde tú haces una especie das una especie de escape a la demanda social, digamos que te permita la integración social de una nación, ¿no? Por ejemplo, hay países como Inglaterra, el mismo España, hay modelos de sistemas de comunicación en donde tú tienes medios masivos privados que tienen que tener legítimamente su espacio y eso no está mal, pero tienes medios públicos
que no trabajan en función de la lógica de consumo, porque un medio privado tiene que vender publicidad para sobrevivir, obviamente, ¿no? Claro, privado Y performance. y su línea editorial va a estar marcada por eso, y eso está bien, o sea, yo no lo critico, es parte de, pero tiene que tener la sociedad una válvula de escape de medios que te permitan no trabajar sobre la base de la lógica comercial, sino la lógica de integración. Entonces, ahí en Inglaterra, por ejemplo, la BBC es un medio público, ¿no? Claro. Y es un medio que, ¿qué es lo que hace? Te permite, o sea, con el subsidio del Estado, por eso no tiene ninguna lógica comercial de generar rating para lograr consumo, su función esencial es integrar a una nación. Entonces, acá en el Perú deberíamos tener medios públicos que permitan no solamente transmitir la comunicación de Lima, que ha sido centralista siempre, hacia las regiones, sino la comunicación de cada una de las regiones hacia Lima y de cada una de las regiones hacia otras regiones. O sea, el puneño debe tener una oferta de medios que te brinde qué es lo que está haciendo el piurano y cuáles son sus costumbres, para que tú lo veas y digas, ah, mira, él es tan peruano como yo, puede tener diferencias culturales, pero es tan peruano como yo. Entonces, esa lógica del medio público genera integración. ¿Me dejo entender? ¿Y las redes sociales no crees que logran eso de alguna forma? No necesariamente, porque como te digo, el algoritmo es el que marca eso. Y como les dije en algún momento ya en la lógica de lo que hemos estado hablando hacia el futuro, yo tengo una frase, parte de esto que se llama rompe el algoritmo, ¿no? O sea, el único escape, hace poco estuve en una presentación que hizo el Centro Wiñac en un comité, y ellos hablaban pues de la lógica de las redes sociales y el algoritmo y todo. Entonces, obviamente está claro que el algoritmo y las redes sociales polarizan porque generan burbujas, cámaras de eco y simplemente te dan lo que tú ya sabes. O sea, por ejemplo, un candidato que quiere lograr llegar a gente que todavía no ha consumido o no ha entendido su posición, a través de las redes sociales no va a poder, porque la red social va a llegar a donde el militante o el elector que ya le guste ese candidato. No Claro, va a porque llegar es un al otro. algoritmo de tendencias, ¿no? Entonces, yo le decía a él, ya, entonces, ¿cómo haces para que a través de las redes sociales puedas poder romper un poco esta lógica del algoritmo y poder tener opción de que más gente escuche tu oferta para ver si es que comienzas a convencer más gente? Porque la lógica de la elección es que más gente pueda votar por ti para ganar la elección. Entonces, él me decía que la única manera que él preveía era haciéndolo a través de, si yo consumo cosas a través de TikTok o de Instagram, etcétera, lo comparto a través del WhatsApp y rompo el algoritmo de esa red social y ya se puede viralizar a otros públicos al que ese producto de consumo no les ha llegado porque su algoritmo no se los da. Claro, pero ¿y Cambridge Analytics? Justo de eso quería Pero mencionar ahí también. hay O otro sea, componente. manipuló el algoritmo. O Ya, sea, no, pero, no es que está tan sí, encapsulado. claro, porque hay una manera de manipular el algoritmo. Obviamente, te estoy hablando a nivel del consumidor o el ciudadano, que es el receptor del mensaje. Pero el que produce el mensaje tiene una ventaja también. Si tú consumes un producto del algoritmo, un abanico de oferta que yo no consumo porque mi algoritmo es otro, ¿qué es lo que hace el que maneja el mensaje? Sabiendo que tú consumes A y yo consumo Z, él puede darte a ti A y a mí Z del mismo candidato. Claro, yo armaría Y como yo no una pelea converso vegana, contigo, claro, como yo no converso contigo, digo, mira, este candidato me dice que está de acuerdo con lo que yo pienso, acá voy a votar por él. Y eso que yo pienso probablemente es contrario a lo que tú piensas, pero el mismo candidato te da a ti el mensaje para que sea adecuado para ti. Claro, ahora Entonces, arma el tablero de ajedrez, que es lo que le interesa. Entonces, Claro, de esa ahora, manera puedes manipular las elecciones claramente. En ¿no? esa línea, una de mis primeras experiencias laborales fue en una empresa que desarrolló un chatbot con IA para medir si una persona era un buen o un mal pagador y a partir de eso darte un préstamo. De acuerdo. Pero utilizaba variables del grafo social, de las redes sociales, Sí, tu comportamiento, tu relacionamiento, tu círculo cercano, las cosas, tus intereses. de acuerdo. Pero también utilizaba una investigación psicológica. Por ejemplo, me acuerdo de un sesgo que tenía ese sistema y era de que si una persona no cargaba su celular
Tú sabes que se puede saber en qué nivel de carga está el celular, las redes sociales jalan esa información. Y si tu celular estaba muy descargado constantemente, era un indicador más de todos los que tenían, que eran muchas variables, para saber si una persona era un buen o un mal pagador. Usualmente, si lo tenía muy descargado mucho tiempo, era muy probable que sea un mal pagador. Claro. Si ese tipo de inteligencia, te estoy hablando hace más o menos una década que yo tuve esa experiencia, ya se utilizaba en ese tiempo, cuando yo vi Cambridge Analytica, a mí no me sorprendió para nada que ya se mezcle la psicología del consumidor, Claro. que ya se mezcle temas de psicología profunda para analizar perfiles de votantes y darles mensajes específicos, ¿no? Incluso tú lo que puedes hacer es preparar a tu elector, o sea, hacerle la camita para que se vuelva un elector tuyo, porque tú puedes ir preparando mensajes de tipo conservador. O sea, tú sabes que en Estados Unidos hay muy buena parte de población muy conservadora, con ideas digamos, religiosas, ideas, digamos, anti-inmigración, muy conservadoras, antiaborto, etcétera, que en verdad no solamente ya existen porque existen, sino porque han ido consumiendo a lo largo del tiempo ese tipo de mensajes. Entonces, tú permanentemente, la campaña probablemente no empieza cuando empieza el periodo electoral. O sea, tú estás haciendo campaña política permanente para construir un nivel de elector que se va a alinear a tus objetivos o intereses de carácter político como élite, ¿no? Porque son las élites las que manejan, digamos, Claro. esto. Las Pero eso élites para variar políticas. todavía no llega al Perú seguramente. Mira, lo que pasa es que en el veo Perú... continuismo. No, claro. Lo que pasa es que en el Perú entiendo yo que hay limitantes de carácter tecnológico, Claro. en términos de infraestructura, ¿no? Entonces, yo cuando fui secretario de Comunicación Social en PCM, en ese momento el nivel de accesibilidad de Internet que tenía la población no superaba el 50% todavía. Estamos hablando que la mitad de la población, estoy hablando de la década pasada, no tenía acceso a Internet. ¿Era corporativo o era un lujo Entonces, de alta sociedad? ahora, ha habido una explosión gracias Claro, ni siquiera gracias a la infraestructura peruana, porque la fibra óptica nunca No, la terminó empresa privada. nunca terminó de explotar dentro de la infraestructura pública, sino que ahora hay infraestructura inalámbrica, o sea, hay satélites ya que te permiten tener internet en cualquier parte del mundo, Claro. porque ¿no? Esta tecnología ya hace que... Starlink y eso. Exactamente. Entonces ya ahora el acceso a internet en líneas generales a nivel de población me parece que ha llegado a más de a casi 30 millones de peruanos ya deben estar conectados, ¿no? Y considera que electores son 27 millones, ¿no? Entonces, Ahora hay que ver la recurrencia, porque no solo es analizar que estén conectados, sino cuántas horas, porque ahí hay que medir cuántas horas pasa un peruano promedio en no, internet, claro. ¿no? O qué consume, O qué ¿no? consume, claro, sí. que esos indicadores también he visto que ya están haciendo, bueno, ya hay indicadores de ese tipo, ¿no? Empresas que se especializan en eso. Ahora, hay una barrera, y con esto cierro esa parte, que es la burbuja, ¿no? Hay una burbuja clara limeña que está dividida incluso en una subburbuja más de los distritos, pues, los que dicen la Lima moderna, Ajá. y de ahí la Lima, que es la Lima más periferia, que yo la bautizaría como la Lima chorada, digamos, ¿no? La Lima chorada, que está alrededor, y de ahí viene de ahí viene las regiones, y en las regiones hay regiones a nivel urbano, ¿no? Y población a nivel rural, ¿no? Entonces, si tú analizas eso, el consumo el consumo mediático en Lima genera tantos sesgos. Justo lo veía por el tema de Philip Butters en Puno, por ejemplo, ¿no? Yo siento que las élites no leen tan bien a las regiones porque, o sea, yo como candidato de la élite, porque son de élite, y ahí yo les mostré una matriz la vez pasada. Sí. Yo la matriz que yo divido la matriz en conservadores, liberales, pero ya olvídense de derecha e izquierda, porque para mí la derecha e izquierda ya no existe, ¿no? Ya ahí hay una mezcolanza en donde ya nadie sabe si es de derecha o de izquierda, porque hay partidos que podrían ideológicamente estar enfrentados, que se unen para otros intereses, y la lógica de la élite y lo popular, ¿no? Que es una lógica que planteó el Centro Ubiñac, por ejemplo, que estuve en pero yo le he quitado de derecha e izquierda, ¿no? Y en esa matriz tú te das cuenta claramente que donde está la mayor concentración popular para el voto
está en el lado de lo popular frente a la élite, ¿no? Y si tú ves los partidos de élite conservador que están arriba, digamos, en la matriz, pueden ser López Aliado, puede ser Batters, ¿no? Y ellos están tratando de ir a lo popular. Y ir a lo popular significa, tengo que ir a Puno a conseguirme el voto. Y ahí va a ser complicado, después de toda la experiencia que han tenido con gobierno, digamos, aliados con el gobierno de Boluarte. El otro lado, que son los liberales, tú vas a hay menos partidos. Está, por un lado, los liberales más élite, que son los morados, que son el partido de Rafael Belaúnde, ¿no? Que puede ser de izquierda o de derecha, ¿no? Si te das cuenta. Sí. Pero son de élite y ellos no van a llegar porque no tienen cómo llegar a lo popular, o sea, les cuesta. Y no les interesa tampoco. Y de ahí tienes a los partidos que están tratando de buscar lo popular, que es el de Carlos Álvarez, que es Primero la Gente, López Chao, que están tratando de entrar a lo popular. Pero tú ya sabes, y como les mostré, sí hay un partido que está dentro de lo popular y lo liberal, que está lejos de todo este grupo que se ha juntado en la experiencia última de gobierno, que es Vizcarra. Claro. Y si tú ves a Vizcarra en las elecciones, es el único que ha tenido un crecimiento sostenido. Probablemente se sabe que él está inhabilitado para postular, pero creo que eso deviene de que para mí particularmente, fuera de cualquier, o sea, no es que yo sea pro vizcarrista, anti vizcarrista o pro algo, menos algo, pero sí creo que él es el jugador que mejor está jugando en lo político, en el ajedrez político. Yo creo que él es el que mejor entiende la ingeniería social. Es un ingeniero, no te olvides. Mira, desde tu sesgo, ¿cómo lo ves tú, no? Sí, claro. No, yo lo he dicho, desde que vendió Panetón el Lagarto y se puso polos Lacoste, se autojodió, se inventó una canción él mismo y él mismo se sembró exponiendo la infidelidad con su mujer, los streamers, o sea, y yo lo dije, ¿no? Sin mirar la ética, el que mejor performance tiene y ha entendido el juego, claro, es Vizcarra, ¿no? Claro. Eso que yo no soy vizcarrista, no. No, y yo lo veo. ¿Existen vizcarristas? Cuando estuvo Vizcarra en el gobierno, nunca estuve a favor, pero sí me comí el cuento. O sea, porque hay que ser un poco hipócrita para decir, no, sabíamos que iba a joder la pandemia y todo eso, ¿no? Sí. Mira, yo te digo, por análisis, ¿no? Cuando Vizcarra sale del gobierno, Vizcarra se fue con 90% de popularidad. Claro. 90%. Pero hacía lo mismo que Maduro, bailar como si fuera Augusto Fernando. No, claro. Pero no, yo creo que fue más el pecheo que le hizo al Congreso cuando Salvador cerró el Congreso. Claro. Pero, y todo. Eso fue muy popular. Pero Rubén, eso nos denota como personas enanos culturalmente. O sea, no puede ser que un huevón diga voy a hacer 80 colegios en 6 meses, se meta 4 bailadas, 5 vacunas, claro, y lo justifiquemos. Pero no, yo no justifico. Yo lo que hago es leer las encuestas, ¿no? Leer lo que pasó. Claro. O sea, yo lo veo desde arriba. Yo no entro al chaveto izquierda-derecha. Eso para mí es... Él es centro, es un centro... O sea, por eso, ya no lo vería como izquierda-derecha. Por eso te digo, ya la izquierda y la derecha no existe. En verdad no hay nadie que puedas tú decir que es exactamente derecho, exactamente izquierda. Hay mucha mezcolanza. ¿Ha habido derecha? ¿Para ti Keiko es derecha? ¿Rafael es derecha? Es que Keiko en su momento era derecha. ¿O es que lo pones porque no hay nadie en ese sub y baja? O sea, baja? por ejemplo, si tú hablas de hasta la caída de los partidos en los 90 con Fujimori 1... ¿Alberto era derecha? Alberto era derecha, porque era un ortodoxo. Él privatizó empresas, generó un modelo neoliberal y eso es de derecha un poco más radical. Y claro, estaba justificado porque las circunstancias requerían que él haga un gobierno Pero el capitalismo extremo no es populista. Y Alberto, yo que lo he conocido, era un hombre de bicicleta inaugurando colegios en la sierra. Por ejemplo, si tú ese es el gran dilema de la matriz de Nolan, ¿no? O sea, tú puedes tener gobiernos de derecha radical, por ejemplo, el nazismo, que es de derecha, y el socialismo más radical ruso, por ejemplo, en algún momento están muy cerca. Porque ¿El fascismo era derecha o izquierda? El fascismo se reconoce como una ideología de derecha extrema, ¿no? Radical. ¿Seguro? Sí, claro. Porque yo lo veo totalmente inverso. No, el fascismo es de derecha, mientras el socialismo radical ruso, por ejemplo, dictatorial, es de izquierda. Entonces ¿Bukele es de izquierda o de derecha? Bukele,
Bukele es interesante porque él empezó con gobiernos de izquierda a nivel local. Sí, era una izquierda humanitaria. Sí, ¿no? y de ahí pasó a ser centro-derecha y de ahí en gobierno se volvió un poco más autoritario. Y ahora es monárquico. Pero yo creo que a partir del... Pero inaugura Google en El Salvador Claro, y todo esto. exactamente. Y se metió a Bitcoin. Ya, ahí sí. te das cuenta que la derecha y la izquierda ya no puede ser un mecanismo para definir una ideología política, porque hay mucha mezcla. O sea, por ejemplo, tú ves a Boric en Chile. Boric en Chile es de izquierda, ¿no? Pero Chile como país es un país que... Es anglo. Es anglo, es un país además donde el de derecha o el de izquierda respetan al carabinero. gobernante. No, al gobernante. Por ejemplo, yo he visto mucha gente de derecha que dicen, yo no estoy de acuerdo con Boric, pero mis fue respetos elegido. porque porque además es un presidente que tiene una cultura y tiene una altura para gobernar como lo tenía Piñera. Y Piñera y Boric se respetan tranquilamente. O sea, ya no hay tanto chaveteo político. Lo mismo en Uruguay, ¿no? En Uruguay ha habido gobiernos de derecha y de izquierda que se han sucedido y todos han respetado cuando ha entrado y no han habido políticas radicales tampoco. Y el clúster del norte, por ejemplo, Petro con Maduro. Y en Uruguay, por ejemplo, pasa lo mismo, ¿no? Tenías gobiernos de izquierda y derecha que se van sucediendo y no hay pues tanto cataclismo, ¿no? La gente respeta al gobierno de derecha, ya, bueno, con sus políticas. Ahora, yo conocí a varios asesores uruguayos que me decían que acá en el Perú, mira cómo es la lógica, ¿no? En Uruguay la izquierda y la derecha tienen un paradigma ordenado, Ajá. pero él me decía, en Perú esa diferencia entre izquierda y derecha está más a la derecha, me decía. O sea, en Perú el de derecha, acá sería derecha extrema, me decía. Pero por eso te digo, ¿No? la derecha de Perú se ha inventado por la izquierda, la derecha bruta y achorada. Yo no conozco a nadie de derecha que sea bruto, sí, pero achorado. No conozco ninguno. Sacamos un chibolo de la derecha y vienen 4 chiquillos de Cone y le sacan las tabas caminando. Esa dicotomía se generó en estas peleas que habían hace una década. No sé si te acuerdas, estas peleas editoriales entre Mariátegui y Hildebrand. Claro. Que ya. Entonces ahí es donde Tafur, por ejemplo, inventó el término bruta derecha y achorada. Que lo está empezando a repetir. Y Mariátegui inventó el término caviar, pues, ¿no? Es más, Claro. no sé si te acuerdas que una vez, frente a la PUC, A mí me cae Willax, pésimo Mariátegui, pero... no sé en qué medio estaba Mariátegui, no sé si estaba en Willax o en algún medio. Ya. No, antes estaba en Frecuencia No, en Latina. Frecuencia Ya, Latina, sí. pero contrató un panel, el panel que está frente a la Católica, Ya. y él hacía así, ¿no? Y creo que el programa era como que el anticaviar, no me acuerdo, Sí. pero él, te das cuenta que... Él es un derecha, Mariátegui, sí, Mariátegui. claro, Y achorado de ventana, porque también no creo que aguante un Juliacazo, ¿no? El achoramiento acá está basado en el achoramiento editorial, ¿no? En lo que se dice uno en su programa y el Claro, otro. el insulto de ventana, pero... Pero sí, yo he visto que la tendencia de los podcasts ahora está en que entre alguien y se agarre a golpes también frente a la cámara, ¿no? Yo creo que se vienen los cachetadones. ¿Ah? Y te digo una cosa, a ver, yendo al punto. Me hiciste pensar con esto de los uruguayos. ¿Y por qué en el norte hay un Maduro, hay un Petro? O sea, hay tanta burrada. Inclusive hasta Dina, Nicaragua que también, bueno, más quiso dar un mensaje bien asesorado, pero totalmente estúpido, como decir no contestes el teléfono para que no te caiga un balazo. ¿Por qué esa diferencia hemisferial, por decirlo así? Ecuador está incluido, ahí también está bailando en la balanza. Ecuador está en una crisis de inseguridad brutal. Ha habido un coche bomba terrible, ¿no? Que eso no se veía hace muchos años. En Ecuador está vinculado con las economías ilegales, ¿no? Ya se sabe que todo el problema del ingreso de las economías ilegales en la política de manera ya flagrante y evidente, genera lo que está pasando en Ecuador, que es una de las cosas que se prevé que pueden pasar en Perú también. Ojo, pero Ecuador se ha vuelto el puerto del narcotráfico, Exacto, del minería ilegal, justamente. y es el daño que le ha traído. Entonces, que el caos es distractivo, ¿no? Sí, Eso sí, es sí. ilusionismo. Es justamente lo que tú dices, o sea, por las fuentes que yo tengo, Ecuador se ha vuelto el puerto de comercio De toda del la narcotráfico. droga, del del narcotráfico. cocaína, sí. Pero a ver, regresando a Petro, que es el rey de las burradas, que le quita la I a algo y la soluciona, que siempre lo hemos discutido aquí con Sergio, el impacto que puede tener en el precio del dólar, en la economía. Tú como un experto en ese puente entre política
y directorios corporativos, ¿cómo crees que debe capacitarse una empresa para saber eso? O sea, yo creo que no hay asesores, ¿no? Eso es fundamental y has entrado en un punto que es justamente una de las banderas que yo promuevo desde donde estoy, que es una especie de pelea de a pocos, ¿no? Porque es un paradigma que todavía no ha entrado de lleno, creo yo. Yo creo que ha habido un desarrollo en estos últimos 10 años, pero te la pongo así, mira, te lo explico con un ejemplo, ¿no? En Dinamarca, por ejemplo, hay una empresa que se llama Ørsted, ¿ya? Que antes tenía otro nombre, ¿ya? Y esto tiene que ver mucho con el propósito en la comunicación, ¿ya? Ahí es donde se vincula con la política y te lo voy a explicar claramente. Partamos de la premisa de que todo acto, sea el acto de una empresa o de un político, es político. El acto ciudadano, nosotros en este momento estamos haciendo un acto político. Claro. Y eso no se puede descartar. Esto de que decían, yo no voy a la marcha porque sea politizado, termina cayendo en una ingenuidad y en una ignorancia absoluta. Y no sé si esas personas lo dicen adrede o si realmente son muy ingenuas. El Vaticano se ha politizado. Exacto. Y se ha politizado la milicia. Y bueno. más que se ha politizado, siempre han sido políticos. Ajá. O sea, siempre la política ha estado. Entonces, Claro, para vale. entrar al tema de Ørsted, Ørsted, mira lo que hizo. Desarrollaron, como se desarrolla ahora desde la comunicación corporativa, construir el propósito, ¿no? Porque ahora en términos de comunicación corporativa el propósito es como que el norte de lo que tú quieres lograr en tu organización. Y al trabajar en una sesión de posicionamiento, es más de seguro, el propósito de Ørsted, la empresa, que era una empresa de combustible fósil, o sea, de venta de petróleo, de todo, dijo, oye, en esencia, la naturaleza de mi negocio va en contra del medio ambiente del mundo y va en contra de la sociedad, ¿no? Entonces, si esa fue su conclusión, ¿y qué hicieron? Cambiaron todo su modelo de negocio a combustibles verdes. Ya no hacen combustibles fósiles, cambiaron todo su modelo de negocio a verdes y ahora siguen ganando dinero en combustibles verdes. Son una de las mayores empresas que genera energía con combustible verde. Tiene estas Eólicas. esta eólica en el mar, Fotovoltaica, etcétera. todo eso. Entonces sigue ganando plata. Ese acto que hizo Ørsted a raíz de su propósito es un acto político. ¿Por Claro. qué? Porque está enmarcado en un debate en Estados Unidos de derechas versus izquierdas o de políticas progresistas verdes versus políticas conservadoras que buscan todavía mantener el negocio de combustible fósil, que es un negocio petrolero. Pero la mayoría de los temas eléctricos funcionan con un backup fósil. No, pero por ejemplo, ellos han hecho todo Toda para su que sea trazabilidad. cero combustible fósil. Entonces, a lo que voy es, como acto político, ellos, y aquí entra eso de que una empresa tiene que tomar posición en un determinado debate, ¿no? La empresa, más que tomar posición en un determinado debate, lo que la empresa debe es construir un frame propio. Es decir, yo no me meto al debate en el que está del chaveteo de derecha-izquierda, porque ahí pierdo, ¿no? Lo que yo tengo que hacer es, a ver, mi propósito es me voy a combustible verde. Eso como acto político genera, y va a generar una reacción, porque tú vas a volverte un modelo para que otros de repente digan, oye, hay que empujar esto, Claro. y obviamente los petroleros no les va a gustar. Entonces se va a generar un conflicto, pero ¿dónde está tu ventaja? Porque siempre hay conflicto en política. ¿Dónde está tu ventaja? En que tú colocaste el frame y él se pone a jugar en el frame que tú colocaste. Claro. O sea, tú pusiste un paso adelante antes que el otro. Cuando tú en política sigues, o sea, alguien te suelta un mensaje que va en contra de tus intereses y tú sales a responderlo, Ya estás de visitante. ya perdiste. estás de visita y con la cancha inclinada porque él está jugando en el juego que él te ha marcado. Claro. Eso es política, por ejemplo. Y eso es una cosa que tú aprendes en política pública, que a veces los empresarios no Yo creo que los empresarios ya no entienden de política. Y me parece que ni siquiera hay personajes que puedan asesorarlos en política. Mira, yo te cuento, hace poco yo tengo muchos amigos del ámbito empresarial, tengo clientes del ámbito empresarial, así que no es que yo tenga algo contra el ámbito empresarial, pero es por mi formación profesional. Entonces, por ejemplo, CADE Ejecutivos, que me parece un evento importante en donde se reúne pues la creminata del empresariado para de alguna manera
generar alguna influencia al gobierno a decirle, oye, el empresariado tiene estas necesidades, hay que hacer país, generar empleo, todo eso está muy bueno. Pero, por ejemplo, si tú me dices que haber invitado a Milei al CADE de este año es positivo o negativo, a mí particularmente, yo le hubiera dicho como asesor de CADE, les hubiera dicho, yo les recomendaría que no lo hagan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estás entrando justo al debate en el que yo te estoy diciendo que no deberías entrar. O sea, tú no deberías entrar al debate izquierda-derecha porque estás bajando al nivel del chaveteo y eso es intransigencia porque el de izquierda siempre va a defender sus intereses y el de derecha también. Entonces, ahí no va a haber una solución. Claro, va a O ser sea, un Pero dices que evento. Milei va a polarizar un No va a haber poco. consenso. Pero por supuesto que va a polarizar mucho más. Y tú lo que tienes que hacer como empresa, además, tú eres una empresa, o sea, no eres cualquier... ¿no? Eres una empresa, tienes formación académica, probablemente el CEO ha estudiado afuera, o sea, es un pata que supuestamente tiene que tener un nivel alto. Entonces, tú con un nivel alto vas a bajar al chaveteo, sinceramente. ¿Crees que eso va a ser positivo para los intereses del empresariado? Yo particularmente creo que no. Y hay algunos otros empresarios que sí han señalado que no es, digamos, lo más, digamos, pertinente, porque como tú bien dices, Sergio, eso va a generar mucha polarización. Y en una situación electoral, como está la cosa, yo tengo dos teorías. Y esas sí no son blanco y negro, porque yo siempre digo que en política hay escala grises, ¿no? Ajá. No todo es blanco y negro. El que piensa en blanco y negro piensa en absolutos y ya hemos visto Star Wars. No, es de Solo los balances. Sith Claro. piensan en absolutos. Entonces, yo lo que digo es, si tú traes a Milei o sabes de política y lo estás trayendo adrede, Con una intención para para... la intención, y te la puedo comprar, pero ya pues acepta que tienes esa intención de polarizar, cosa que no te va a dejar muy bien reputacionalmente, porque Ajá. no te importa entonces el futuro del país, te importa generar polarización para tus propios intereses, eso se puede Claro. leer así. O la otro lado es muy ingenuo, que no sabes de política y creías que era una buena idea y lo pensaste con tu cofradía de 5 personas y dijiste, oye, es una buena idea, hay que traer a Milei, ya, traigámoslo ya, y lo traen. Y no te das cuenta del impacto que eso puede generar a nivel político. Entonces, Claro. ahí sí hay dos. Hay, o eres muy... estás Pero haciéndolo en un con CADE cálculo. capitalismo hay izquierda. ¿En un CADE qué? Es capitalista. Un ¿Hay CADE izquierda en la Confiep? ¿Hay izquierda en el CADE? Mira, por eso te digo, yo la izquierda y la derecha no las veo como un referente, un indicador. Podría haber izquierda en CADE, o sea, hay empresas que son, o sea, míralo desde este punto de vista. Si para un empresario, por ejemplo, la socialdemocracia europea es una referencia que a él le gustaría tener, entonces generas políticas, por ejemplo, de equidad de género dentro de la compañía. Eso es de izquierda, eso no es de derecha. No, claro, ¿No? sí. En las empresas los recursos humanos y las políticas son arcoíris. Entonces, o por ejemplo, cuando BCP pone la bandera, digamos, del orgullo gay en su publicidad, eso es de izquierda, porque viene Claro. de una política progresista que busca reivindicar ciertos derechos de minorías. Eso es de izquierda. Entonces, que haya izquierda o derecha en las empresas, probablemente hay. O sea, hay mucha gente dentro de las compañías que probablemente pueden ser de izquierda, pero trabajan en una empresa. Entonces, mira, el único modelo absoluto que existe, más que de derecha, yo te digo, de izquierda, en el mundo, a nivel de modelo de gobierno, es China. Es decir, China, por ejemplo, si tú defines la izquierda o el marxismo, digamos, como un tema de izquierda, el más puro es China, ¿por qué? Porque dentro de China, todas las fuentes de producción, todos los activos de producción son del gobierno, y es más, no solo del gobierno, del Partido Popular Chino. Claro. Ya, el Partido Popular Chino tiene la mayoría de accionariado en todas las compañías. Los ciudadanos chinos no es que tengan propiedades, sino que tienen como concesiones a 100 años de los terrenos donde están sus casas, etcétera. Entonces, ahí sí funciona el modelo marxista. Entonces no puedes decir que no funciona. China ha demostrado que sí funciona el Pero modelo. porque está orientado a la performance, no al performismo. No al proteccionismo. Pero digamos, ahí quiero llegar. Dentro de China. Dentro Claro. de China existe comunismo y está completamente evidenciado. Pero China, como jugador global,
juega en un paradigma Capitalista. Entonces, China viene a Perú, crea, construye el puerto de Chancay, y el juego que tiene China a nivel global es capitalista. Es importo, exporto, y tengo que hacer juego capitalista, digamos, en general. Pero a nivel político, China, dentro de China, sí es un modelo comunista, ¿no? Entonces, eso es interesante. Ahora, eso ya va en temas de política internacional, ¿no? Hay dos hegemones ahora, que es Estados Unidos y China, que están compitiendo por la hegemonía, pues, global. Yo creo que China todavía no ha alcanzado a Estados Unidos, y creo que China no es el único, porque se ha vuelto... Hay una teoría ahora de los hegemones de un modelo multipolar, ¿no? Está Rusia, está China... Los BRICS. Los BRICS, está la OTAN, ¿no? La Unión Europea, etcétera. Entonces, ahí sí te podría decir que sí existe izquierda y derecha, ¿no? Bajo ese modelo. Pero acá en Perú, por ejemplo, o en otras sociedades, partir izquierda y derecha No, todo está tiene mezclado. sentido. Todo O sea, está mezclado. bajo tu modelo que estaba viendo el cuadrante, conservadurismo, liberalismo y sería popular, élite. Exacto. Esa sería la forma como tú lo... Y es tan claro lo que visionas. yo te digo, mira, por más que quiera Rafael López Aliaga, tendría que trabajar por mucho tiempo construyendo un vínculo con el sector popular. Y lo puede tener en Lima, pero Lima no es el Perú. ¿Me dejo entender? Ahora Claro. él tiene que traer votantes de En afuera. Perú se construye todo del campo a la ciudad. Exacto, ¿no? al Entonces, revés. yo creo que ahí la tienen muy difícil. Batters, O le toca López una alianza, Aliaga. ¿no? ¿Cómo? Debería tener una alianza. O una alianza. Por ejemplo, mira, interesante, en las elecciones del 2016, PPK, tú dices PPK, élite, nunca la va a hacer, ¿no? Claro. Pero PPK tuvo dos factores que lo ayudaron a ganar. Primero, el mayor antivoto que existe, que era con el fujimorismo. Claro. Entonces, el popular, o sea, el votante ciudadano de regiones, ¿no? Un puneño ve a Fujimori y ve Al Colorado. al Colorado, va a decir por Fujimori nunca, y va por el Colorado, por más que el Colorado no lo represente. Es que volvieron al fujimorismo el diablo, ¿no? Pero hubo un catalizador interesante, porque mira, si tú te das cuenta, el fujimorismo era mucho más popular que PPK, el fujimorismo de Alberto. Tenía todo el sur. Hermano, tenía todo el Perú, ¿no? Era muy, muy cercano a la población. Yo creo que el factor Vizcarra dentro de la plancha fue el factor del sur, ¿no? Con Claro. PPK. O sea, Vizcarra le generó todo, Una buena red, todo ¿no? el sur. Entonces, ahí pasó eso. Entonces, ahí te das cuenta que en el Perú es conservador, eso sí. O sea, la mayor cantidad de Claro. población es conservadora, pero es conservadora popular, no de élite. Entonces, si tú te mantienes en los cuadrantes de élite, no vas a ganar una elección. O sea, los morados no van a ganar una elección, a menos que trabajen entre gobiernos, o sea, entre periodos electorales, Es que los haciendo morados partidos, ¿no? Los morados cuando están dentro nunca hacen obras, sino copan puestos. ¿No te das cuenta? O sea, Bajo por ese el esquema premio. me asustas porque según tu cuadrante, o sea, tiene muchas posibilidades de ganar Alianza por el Progreso, o sea, Acuña. Que tiene dominio. Y Podemos, que creo que No, es de pero ahí hay un factor, pues, porque tú estás hablando del cuadrante superior izquierdo donde Ujú. están los conservadores populares, ¿no? Pero ellos tienen una carga terrible del gobierno de Boluarte, o sea, ellos están en la ¿Tú crees que va a jugar eso? en la percepción de la gente, está claro, el Claro. 3%, o sea, el 97% de la población estaba en contra de Boluarte y en contra de todo lo que signifique haberla mantenido, que son todos los partidos que están en este cuadrante superior izquierdo. ¿Pero es verdad eso? Sí, pero claro. que Yo es no verdad. creo en esas cifras, te soy honesto. No. Yo que me paseo O sea, en múltiples sitios. mira, pero tú puedes tener hasta factores ya ¿no? de más menos cierta diferencia. Pero ¿quién avala eso? Porque yo te digo una cosa, se sentía el volumen en la calle, yo me sentaba en 100 directorios, la empresa privada estaba tranquila, dijo no mejor se ha que sentido. Castillo. Pero ¿sabes por qué no se ha Ah. sentido? Por las represiones que hubieron, ¿no? O sea, a ver, te lo digo por la evidencia que nos dice la historia, ¿no? O sea, Paniagua y Sagasti fueron dos figuras que cuando el Congreso las elige para que vayan a ocupar el Ejecutivo,
las elige y son figuras que no pertenecen a los que estaban dominando el poder en el Congreso en ese momento. Eran figuras neutras. ¿Por qué? Porque eso es una estrategia clara para bajar la tensión. Entonces tú pones a Sagasti y baja la tensión, entonces ya la gente se queda tranquila. Lo mismo pasó con Paniagua. Pones a Paniagua, que era un congresista que tenía muy poca, digamos, respaldo popular, pero era neutral, y bajas las tensiones. Pero lo último que fue neutral, ¿no? ¿Cuál? Paniagua. No, por eso, Paniagua y Sagasti fue neutral. O sea, parecían neutrales, pero no fueron neutrales. No. Neutrales desde el punto de vista de que O sea, lo pusieron como un baño frío porque estaba digamos, un plan, ¿no? Si el 60% del Congreso manejaba una ruta y esa ruta es cuestionada y se va acá el presidente y todo, para tú bajar la tensión tienes que colocar a alguien que no esté en ese 70%. Pero el que protegió a los terroristas, el que quitó la autoridad militar, todo fue Paniagua. Y bueno, Sagasti fue un segundo round. Las políticas que generaron ya son cuestiones muy particulares de ellos. Terminaron siendo venganzas políticas. De neutral no tenían nada, ¿no? Lo que pasa es que, más que venganza, yo no lo veo como venganza de manera... Porque la venganza implica que yo tengo una intención, ¿no? En verdad, tú miras a los actores políticos como piezas de tendencias. Entonces, si hay una tendencia ultra... digamos, Paniagua, posterior a Fujimori, ¿no? Una tendencia ultraliberal, conservadora, pro-militar, ¿no? Te hablo de tendencias, académicamente hablando. Sí, pues Vladimiro la tendencia del que vaya a hacer el gobierno de transición va a ser, oye, tengo que desbaratar algunas cosas de esas políticas públicas que probablemente van en contra de políticas públicas de un gobierno mucho más liberal, menos conservador, etc. Eso es parte de... O sea, causa-efecto, ¿no? O sea, eso se hace estratégicamente. Las tendencias van... O sea, si viene un gobierno muy autoritario, la lógica te dice que en algún momento va a venir un gobierno ya menos autoritario, más democrático. Entonces son tendencias. Entonces es lo que pasó en Chile, lo que pasó en Uruguay, en Argentina. Entonces, a lo que voy es, tú no veas a Sagasti o a Paniagua con ojos ideológicos. Míralos como... Pero no son ideológicos, esa es mi pregunta. No, a eso voy. Mi análisis no es ideológico. Por ver, en las encuestas pongan muchachos si son ideológicos. No. Es que una cosa es ser político. El más ideológico de todos, y visto detrás del escenario, ha sido Paniagua. El que más ha liberado terroristas, ha creado amnistías y todo eso ha sido Paniagua. Yo no lo veo como lógica ideológica, yo lo veo como lógica de política pública de una tendencia. Pero te hago la misma pregunta. A ver, si cuando agarramos a Abimael Guzmán, sí, obviamente, muerta la cabeza, parece que muerto el perro. Todos los demás se desactivaron y todo. Y aún así no hubo una cacería tan intensa como cuando salió corrido en el de Carisma Vladimiro Montesinos, en el yate, que hubo contra los Chavín de Huántar y con todas las Fuerzas Armadas. O sea, no fue balanceado. O sea, yo entendería si tú dijeras, bueno, que porque son subes y bajas, son mareas, ¿no? Son mareas, exacto. No volamos ahora. Si hubiera habido una cacería de brujas, aquí Abimael salió, lo pusieron en rayas en una jaula y acabó el tema. Agarraron a los demás, todo. Sí se pasaron de mano, hubo disparos y no sé cuántas cosas más de derechos humanos, que ahora todo el mundo se quiere salir de la corte. Pero cuando fue al revés, porque algo que hay que reconocer es que la izquierda, que tampoco está tan a la izquierda, es mucho más intelectual que violenta físicamente, apretó de todas las maneras con García Sayán y todo el tema, creó reducción de penas, indemnizaciones a terroristas probados, ¿no? Entonces, esa es la analogía que no entiendo, porque alguien que tiene pruebas de haber estado en un coche bomba no es sentenciado, y alguien que dispara un balazo en una turba siendo policía donde hay violencia, en Estados Unidos le darían una medalla de repente. No estoy de acuerdo con lo que pasó ayer, pero trato de ser caricaturesco. Yo creo que sí había un sesgo político totalmente armado. Yo creo que lo que pasa es que por primera vez en esa transición, la élite de arriba, porque yo no creo que el conflicto sea peruano, creo que el conflicto es Perú contra una élite internacional, que hay una agenda y todo esto, que conoce muy bien de ingeniería social, cábala, cultura, religión o lo que quieras, que supo dónde meterse para poder separar y dividir recursos, ¿no? Sí, mira, yo puedo analizar las cosas desde un punto de vista macro,
sobre la base de evidencias y tendencias, ¿no? Lo que haga un actor político de manera particular, que deviene de repente de su rol dentro de un partido, dentro de un grupo ideológico, etcétera, ya terminan entrando en subjetividades del propio actor, ¿no? De hecho, sí, todo actor responde a una lógica de pugnas, pero más que ideológicas, yo hablo de intereses. En política se habla de intereses, porque finalmente hay países muy capitalistas que en términos económicos hacen tratos con países de izquierda y no les importa lo ideológico. Claro, entonces, Estados Unidos con el petróleo venezolano. Finalmente, entonces no, lo ideológico para mí es más una especie de puesta en escena para generar la pelea, para que los que se vayan a pelear sean otros, ¿no? Y entre ellos, respalden estos pilares que definen el paradigma global, pero finalmente las élites se mueven por intereses particulares que normalmente son económicos. A ver, ¿no? pero juguemos. Ahora, imagínate que les funcione la movidita de ayer, que fue una puesta en escena, quieran o no, y entra Susel Paredes. De acuerdo. Analicemos futuros. ¿Qué esperarías de ella? Si entra Susel Paredes a la presidencia... Sí, si es la siguiente Paniagua. Yo esperaría, de hecho, que va a generar políticas progresistas, vinculadas a derechos de minorías. Esperaría de ella también que sea más rígida contra los grupos que han estado en el poder a los que ella se ha enfrentado. Y las Fuerzas Armadas. Pero eso es lógico, o sea, eso no, o sea, yo no la estoy, vanagloriando o minimizando. Estoy analizando lo que ella podría hacer dentro de el rol como papel que tiene dentro estaría muy lejos, hablando de tendencias, de lo que hizo Dina. Dina no fortaleció al ejército. Le hizo un par de reconocimientos por arribita. Pero en realidad las Fuerzas Armadas, mira, ni siquiera compró los aviones. Las Fuerzas Armadas andan con un uniforme hace 4 años, no tienen armas reglamentarias, compran sus balas, no tienen datos para hacer un operativo. Esos son problemas estructurales y claro, obviamente desde Castillo en adelante, yo particularmente creo que desde Castillo en adelante hubo mucho, no solo retroceso, sino se precarizó el Estado. Si habíamos logrado avanzar por lo menos algo, imagínate como indicador ten el tema de la OCDE, ¿no? Claro. Para entrar a OCDE teníamos que, resolver muchos temas del aparato público como sistema funcional, eficiente. Bueno, de Castillo en adelante eso se degradó enormemente. Entonces, para mí el problema es desde Castillo en adelante con Dina. Ahora, yo sí quiero hacer un disclaimer importante, ¿no? Lo que pasó con este chico Mauricio Ruiz, en verdad... yo creo que no solo es un tema lamentable que se tiene que investigar, y no solo investigar, porque hay evidencia de que un policía lo asesinó a mansalva. El mismo Philip Butler ha salido a decirlo. Es una rifa eso. Él puede ser, digamos, de repente un antimarchas como lo es, pero ya es inevitable que alguien no, sobre todo ahora en campaña, que ahora alguien no vaya a decirlo. Ahora, lo que sí creo es que no se puede, tú tienes que preguntarte por qué este grupo inmenso, ¿cuánta gente creen que han estado en las marchas? Yo calculo que deben haber estado en las marchas pues por lo menos unas 100.000 personas. 100.000 personas, si no es más. O sea, si no es más. Ya. Entonces, no puede entrar dentro de la lógica de una conversación alturada, decir que esas 100.000 personas están digitadas por un interés ideológico de las izquierdas caviaras y terrucas, ¿no? Eso me parece muy chato, me dejo entender. Entonces, el problema ahora es que todo se ha reducido a ese chaveteo ideológico de que hay cosas muy evidentes, pero yo siento que hay actores que le hacen mucho daño a la derecha, que salen al terruqueo por el terruqueo, ¿no? Tú no puedes estigmatizar una universidad como San Marcos, o sea, si tú te das cuenta, imagínate, Carla García probablemente sea de las que puedan decir eso, por ejemplo, ¿no? Claro, su papá estudió ahí. Pero su papá estudió en San Marcos. Claro. No puedes tú estigmatizar a San Marcos, me dejo entender. Entonces, San Marcos es cuna de muchos grandes pensadores
Y un policía no puede estigmatizar a una universidad de esa Pero manera. ¿sabes cuál es el efecto? Lo de ayer no tuvo nada de terruqueo. ¿Sabes qué fue? Pandillaje. Es mucho más chiquito y daría vergüenza no poderlo manejar. Ha sido una batalla de pandillas donde había bando policial, había bando juvenil. Yo creo que habían universitarios, habían actores, habían artistas, todos tienen su posición y es básicamente la manifestación de una sensación que tienes que atenderlo. O sea, tú no puedes minimizar la marcha porque es una manifestación de un sentimiento que debe haber en un grupo probablemente mayoritario, porque si tú la marcha la traslapas a las encuestas, está claro que están conversando claramente. Claro. Entonces, si el 97%, según encuestas, ya, ponte margen de error, más del 90% de un país está en contra de una posición de grupos y actores y hay una marcha que representa eso, entonces tú no puedes minimizar esa marcha. O sea, no te lo digo que no debas. No, pero no es minimizarla. Ojo, pueden salir 1 millón de personas con todo el derecho Sí, sí, y nosotros debemos aguantar, no poder ir a trabajar, dar la vuelta a la manzana, Sí, sí. volvernos a cuadrar Es y parte todo. Lo de- que no puedes hacer cosas, no puedes llevar pirotecnia, no puedes llevar armas, Claro, eso es... no puedes empujar a un policía. Hay un montón de faltas. Ya. O sea, no puedes apandillar la situación. No puedes. Eso es lo criticable. O en verdad no debes hacer eso. No puedes. Ya. No debes. Ajá. No debes. El deber, no deber. Y claro, no debería estar permitido. O sea, está en contra de un marco legal, ya. Pero la realidad no es la legalidad. Pues. La realidad, por ejemplo, en Francia, una marcha voltea carros, ¿me entiendes? Que Pero están son por ahí. africanos. No. Sean No son africanos. franceses. No, sean africanos o franceses. A lo que voy es, yo estoy comparando, ¿no? Claro. No hay ningún muerto. Y después ya, pues, ellos los arrestarán y cubrirán, de repente hay un seguro que subsidia los daños a la propiedad privada, qué sé yo. Esos son ya detalles. Pero la protesta es, digamos, un derecho que tiene que tener toda sociedad, porque imagínate, si no hubiera protesta, no hubieran caído regímenes como el propio nazismo o como el propio Pinochet, regímenes de cualquier bandera ideológica. A mí no me importa lo ideológico, por eso te digo, yo en lo ideológico no entro. Yo entro en analizar de manera académica, de manera con mucha evidencia por medio, la realidad. Entonces, en la realidad no puedes tú negar que las marchas van a generar acciones de violencia, de un lado y del otro. Eso va a pasar. El tema es negarlo. Yo le recomendaría a los que lo niegan, decirles, no es la mejor estrategia ni siquiera para tus propios intereses. ¿Me dejo entender? Exacto. O sea, yo como consultor, abstrayéndome, yo le diría, si tú quieres algo, porque en política todo está en función de los intereses y los actores que se imponen a otros es porque se imponen unos intereses a otros, así es la política, yo le diría, para tus propios intereses no estás actuando convenientemente para tus propios intereses, porque tú no puedes negar la realidad. Tú más tienes que decir, uy, ya, esta marcha, ¿cómo lidio con esto? Por ejemplo, yo si fuera Gerí, no sé si eso fuera posible porque también él se enfrenta a intereses que lo han puesto Obviamente. en la presidencia. Sí, claro. Yo derogaría todas las normas pro crimen, pues, ¿no? Oye, las derogas y vas a generar una disminución de tensión brutal. Pero claro, eso va en contra de otros intereses. Entonces, simple, te vas a tener que soplar la protesta porque no vas a tener mucha digamos, maniobra. mucha margen Claro. de maniobra, Claro. porque estás encerrado en tus propios intereses. Pues, son intereses particulares. Claro, que en realidad yo te digo una cosa, no había ganador ni perdedor y los que ganaron fueron los que se infiltraron atrás, desde policías con problemas psicológicos, barristas de fútbol, pandilleros, delincuentes, asaltantes. Sí, yo, Nos volvemos caldo de cultivo de todo eso. sí, Claro. como yo te decía, el policía que disparó no necesariamente está ahí por infiltrado. O sea, yo creo que la policía tiene un manejo, y esto está conocido en las marchas, de que hay ternas, y debe ser parte de un protocolo de la policía para manejo de manifestaciones que tienes que tener infiltrados vestidos de civil para, de alguna manera, supuestamente, controlar pues la manifestación o hacer arrestos más rápidos, lo que sea, ya. Eso puede ser parte de un protocolo que está en un papel, Claro. ya. Pero de ahí a que un policía dispare sin tener ningún motivo para disparar y así como que disparo como
como si estuviera jugando, pues, con mi Sí, no, pistola el de agua. pata controlar. Eso, Claro, el acto es condenable, de todas maneras. Eso deviene no solo de un problema del policía, que debe haber ahí un componente también de formación psicológica de los policías, pero deviene de un montón de precariedad. O sea, el policía va con muy poca formación, va con muy poco apertrechamiento, y la estructura, mira, se acaba de caer una comisaría. Se ha comportado como un pandillero con uniforme. Esa es la verdad. Pero o sea, a eso voy. Yo trato de no juzgarlo, yo trato de entender que él como policía probablemente, yo no lo conozco, probablemente sea un buen policía. El problema no es ese, el problema es qué tan fuerte es la psiquis de un policía como para no lanzarse a meter un disparo en plena manifestación donde puedes matar a cualquier persona. ¿Y quién lo evalúa, no? Ya, por eso te digo, es un problema estructural. Entonces el policía es víctima de un problema estructural y el manifestante que con todo su derecho fue a manifestar y le cayó el balazo de ese policía también es producto de un problema estructural. Pero ¿cuál fue el gatillante de la violencia, por ejemplo? ¿Que la policía se pare con escudos o que alguien patee los escudos y los escupa? Estás hablando a nivel de la de marcha. lo que se ve. O sea, los medios tienen ambos mandos. Es más, yo te digo una cosa. Ayer hice un recuento de medios y extrañamente solo se victimizó al ciudadano. La República, todo el Grupo Comercio y todo esto. O sea, ¿Pero tú viste la televisión? Yo cuando veía Canal N y veía RPP... había mano larga por todos lados. Yo veía que al principio, y me imagino que fue la dinámica misma de la manifestación, se sentía la sensación de que había mucho policía herido, ¿no? Que habían, es más, el mismo Gerip tuiteó y dijo 49 policías heridos. Y grabaron la clínica con todos cortados, todo. Y como que manifestantes heridos 0 o algo así, y después, claro, te das cuenta de que no necesariamente fue eso. Entonces, de hecho, los medios tienen sus líneas editoriales, y eso también... Pero, a ver, ¿viste el episodio de estos chicos en Mancha tumbándole la moto a 2 policías? Sí, claro. ¿No? Pero también hay escenas como la del policía que le pisa la cabeza a una pisándole la chica. cabeza a un manifestante. Sí. Entonces, vamos un poco, bueno, nos hemos extendido duro en esta charla. Vamos a tener que cerrar. Igual quería agradecerte y creo que esto va a meritar invitar a Rubén. Claro, sí. Van por ganar. No, tenemos que hablar mucho de las elecciones. O sea, hay un montón de contexto para conversar, ¿no? Pero nada, excelente, Rubén. Yo quisiera cerrar esta entrevista agradeciéndote un montón. Hoy día ha sido un choque de ideas interesante. Se ha sentido que ha habido bastante por aprender. Y hemos hablado también un poco de la parte corporativa, que es también lo importante, ¿no? Te agradezco un montón, Rubén. Palabras finales para cerrar y un poco también alinearlo tal vez a lo que es Cano y MacGregor, ¿no es cierto? Que es una consultora en comunicación estratégica y asuntos públicos. Tal vez nos puedes contar brevemente un poco y palabras finales. Palabras finales. A lo largo de mi carrera yo empecé en el mundo corporativo y de ahí pasé al mundo público, ¿no? Estudié ciencia política y comunicación y marketing, ¿no? Esas son mi formación profesional. Y yo particularmente creo que la política puede servir muchísimo para los objetivos corporativos porque una de las cosas que te permite la política es ya decodificar los mensajes de otra manera. Tú sabes qué interés está detrás de un titular, qué interés está detrás de algo. Entonces, decodificar eso a los corporativos les permite poder tomar mejores decisiones. Entonces creo que la política es importante dentro del corporativo. Nosotros estamos impulsando este nicho, nosotros hacemos comunicación corporativa, pero creo que el que se queda ya solo en comunicación corporativa está hecho en un mundo que, como les dije, todo acto y todo actor en la sociedad es político. Claro. Entonces, si no sabes de eso y no sabes decodificarla, vas un poco con un poco de distancia y desventaja, ¿no? Claro. Sí. Listo. Hemos estado con Rubén. Luis, palabras finales para cerrar. Perfecto. Siempre hablar de política, buen ping-pong. Necesitamos a alguien a la altura. Pero sí, creo, yo di un consejo hace poco en LinkedIn que fue tomado bien y mal. Y dije que ya los directorios tienen que armarse de personas que entiendan de política, que es la nueva bolsa de valores, ¿no? Es ver por dónde vienen las balas. Y todos los negocios son bienes futuros, chicos. Yo prefiero un financiero que un contador. Más futuro, menos pasado. Nos vamos. Gracias a todos. Chau. Nos vemos. Chao, nos vemos.